Abramos, hermanos, nuestras Biblias en el capítulo 33 de Isaías. Isaías 33. Aleluya. Versículo 1 en adelante. Amén. Capítulo 33, versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor: ay de ti, destructor no destruido, traidor no traicionado. Cuando acabes de destruir, serás destruido, y cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Señor, ten compasión de nosotros que hemos esperado en ti. Sé nuestro apoyo todas las mañanas, nuestra salvación en tiempos de dificultad. Al oír tu voz, huyen los pueblos. Cuando tú intervienes, se dispersan las naciones. Sus enemigos, como nube de langostas, se lanzan sobre ellos y les quitan su riqueza. El Señor es soberano, pues Él vive en el cielo, y Él ha llenado a Sión de rectitud y justicia, y siempre le dará seguridad. La sabiduría y el conocimiento son un tesoro que salva. El temor del Señor es una riqueza. Oye cómo gritan los valientes en la calle, cómo lloran los enviados a negociar la paz. Los caminos están desiertos, nadie transita por ellos. Se rompen las alianzas y los convenios. No hay respeto para nadie. La tierra está de luto y triste. El Líbano se marchita avergonzado. El valle de Sarón se ha convertido en un desierto. Basán y el monte Carmelo están destruidos. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Puedes sentarse. Amén. Aleluya. Este capítulo 33 es precisamente una profecía que sigue con respecto a lo que es el reinado de Asiria. Y precisamente, hermanos, es una continuidad de la profecía. Si usted se recuerda, en el capítulo 30, versículo 33, el Señor había dicho que Él tenía preparado desde hace mucho tiempo para el rey de Asiria y su rey un lugar de tormento, ancho, profundo, una hoguera encendida con mucha leña, y que el Señor será quien haga que ese fuego lo consuma. Ahora, en los versículos después hablábamos cómo el Señor habla con respecto al reino venidero, y precisamente, hermanos, llama a la vida del pueblo de Israel a que despierte, pero que es a través de las aflicciones como Dios despierta a Israel a que busque a Dios hacia un arrepentimiento, y cuando Israel se arrepiente, el Espíritu es derramado sobre ellos y hay un cambio en todo el reino de Dios. Ahora, este capítulo 33 es la continuidad, y precisamente, hermanos, en estos versículos que hemos leído, precisamente
el profeta Isaías registra algo que precisamente, hermanos, de la manera que Isaías lo mira, es precisamente la sentencia de Dios cuando el hombre peca. Precisamente son principios espirituales, pero que Isaías nos ve de esta manera, hermanos, y precisamente en el Nuevo Testamento se registran de diferente manera, porque aquí dice Isaías, es como un llanto de lamento, y él dice: ¡ay de ti, destructor no destruido, traidor no traicionado! Cuando acabes de destruir, serás destruido, y cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Es decir, hermanos, que son principios espirituales que estos principios, hermanos, son una ley que ningún ser humano puede evadir. Gloria a Dios. Es decir, Pablo lo dice de otra manera. Dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y precisamente, hermanos, cuando uno puede estudiar lo que era el reino de Asiria, uno llegaría a pensar, hermanos, que ese reino tan poderoso, que venía conquistando nación tras nación que había a su paso, uno pensaría, hermanos, que jamás una nación tan poderosa como esta, uno pensaría que jamás iba a ser imparable. Pero aquí hay precisamente un principio espiritual que Isaías nos deja ver, en donde dice: hay destructor no destruido. Es decir, desde que el reino de Asiria se había levantado, nadie había podido hacerle frente. Por eso dice: destruidor no destruido, traidor no traicionado, porque jamás habían podido lograr detener el reino de Asiria. Era un reino poderoso. Aleluya. Ahora, pero hay algo que el profeta Isaías mira. Él dice: cuando acabes de destruir. Y esas palabras, cuando acabes de destruir, es precisamente el tiempo señalado por Dios. Bendito Dios. Es decir, que Dios les ha señalado un tiempo para que ellos puedan hacer la obra que Dios les ha permitido hacer. Pero después que ellos acaban esta obra, ellos son destruidos. Por eso dice Isaías: cuando acabes de destruir, serás destruido. Cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Ahora, esa es una ley que no se puede evadir. El rey Senaquerib era un rey poderoso, que precisamente, hermanos, no había nación ni aun Egipto, que era una de las naciones más poderosas en aquella época, había podido hacerle frente. Si usted ha leído los relatos en Segunda Reyes, en el capítulo 18, cuando Senaquerib dice que está en la ciudad de Laquis y él manda a su general a la ciudad de Jerusalén a pedirle que se rinda,
el general hace un detalle de todas las victorias ganadas y le dice al rey Ezequías: ¿en quién te apoyas? ¿Quién te podrá librar de la mano del rey de Asiria? Y comienza a mencionar todos los nombres de las victorias ganadas, donde le dice: ninguno de los dioses de estos reinos pudo con Sennacherib. Como Ezequías, el rey Ezequías, confiaba en Dios, él le dice: ni Dios te va a poder librar. Porque así como las otras naciones, sus dioses no les ayudaron, tampoco al tuyo te va a ayudar. Y él comienza a gritarle al pueblo y le dice: no confíen en lo que su rey les dice. No confíen en sus palabras. No piensen que él y su Dios les ayudará. Es decir, hermanos, que su tiempo estaba por llegar. Porque precisamente el rey de Asiria había comparado a Dios como los otros dioses que eran hechos por manos humanas. Pero el Dios al cual confiaba Ezequías no era un Dios hecho por manos humanas. Era el Dios supremo, el Dios creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Por lo tanto, no podía ser comparado con ningún otro Dios. Y nunca él ha sido comparado con nadie. Sí, amén. Amén. Por eso Dios tiene que intervenir en esta lucha, en esta batalla. Porque precisamente, hermanos, Dios va a honrar su nombre. En el sentido de que Él va a poner en alto su nombre y se va a honrar a sí mismo, porque lo han querido comparar con cualquier otro Dios. Y eso Dios jamás lo va a permitir. Amén. Por eso es que en esa batalla el rey de Asiria, Sennacherib, pierde la guerra. Y dice que un ángel hace una mortandad de 185,000 muertes en una sola noche. Y al verse devastado el ejército del rey de Asiria, él tiene que regresar a su tierra. Y regresa humillado, Derrotado. regresa con una derrota que él jamás pensó, porque Israel jamás pudo disparar ninguna flecha. Es decir, la victoria no fue de Israel, fue de Dios. Fue Dios peleando Por su pueblo. por su pueblo y también honrando su nombre, porque lo habían comparado con otros dioses. Ahora, por eso Isaías ve a través de esta visión que el tiempo para el rey de Asiria se está cumpliendo. Isaías dice: cuando acabes de destruir, vas a ser destruido. Y cuando acabes de traicionar, vas a ser traicionado. Es decir, su tiempo estaba cerca. Ahora, pero pasa algo. Por lo general, hermano, las profecías de Isaías tienen siempre, he dicho yo, que siempre tienen un doble propósito. Doble profecía. Es decir, que las profecías que Isaías da tienen un propósito de un cumplimiento cercano y tienen un propósito de cumplimiento a largo plazo. Es decir, que aunque lo que habla del rey de Asiria, de Sennacherib, es algo real, es algo que se cumple, tiene su cumplimiento inmediato, pero también la vida de Sennacherib es simbólica. Es decir, al hacer esas dos profecías, una tardía y una futurista, es decir, que la temprana, la profecía cumplida a corto plazo es solamente simbólica, aunque es real, pero es simbólico de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente, hermanos,
Asiria tenía un pacto hecho con el rey Ezequías. Y ese pacto, el rey no lo respetó. No lo respetó el rey de Asiria. Porque a pesar de que tenía ese pacto hecho, de que no lo iba a invadir, él tenía en mente hacerlo. Es decir, incumplió el pacto con el rey de Judá. Si usted se fija en la profecía, y precisamente quiero llevarlo para que usted se dé cuenta, a Segunda Reyes, capítulo número 18. Capítulo número 18 de Segunda de Reyes, versículo número 13, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió mensajeros al rey de Asiria, que estaba en Laquis, en el que decía: he cometido un error, decía Ezequías. Retírate de mi país y te pagaré el tributo que nos impongas. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata, es decir, 300 talentos. Y 990 kilos de oro, es 30 talentos de oro. Así que Ezequías le trajo toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos que él mismo había cubierto de oro y se las dio al rey de Asiria. Fíjese bien. Fíjese lo que esa profecía dice. Dice que en el año 14 de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá. Es decir, atacó a todas las defensas, a todas las ciudades que eran ciudades fortificadas para Jerusalén. El rey Sennacherib las conquistó, es decir, había quebrantado el pacto. Ellos habían hecho una promesa, habían firmado un tratado de que se iban a respetar, pero no lo hizo. Él comenzó a conquistar las ciudades fortificadas, es decir, ciudades más pequeñas, como la que dice aquí, como Laquis. Laquis, hermano, estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Es decir, era la ciudad que estaba cerca. Era la más cercana. Luego de Laquis estaba Jerusalén. Es decir, que ahí estaba él ya, en la última ciudad fortificada. Él había tomado y su pensamiento era conquistar precisamente Jerusalén. Fíjese que esto, cuando Sennacherib invade esta fortificación, había pasado algo. Aproximadamente de 5 a 7 años, él había conquistado Samaria. Es decir, las 10 ciudades del norte. Él las había conquistado. Ahora ya venía conquistando parte del territorio que le correspondía al reinado del sur, que era Judá. Ahora, el rey de Ezequías, hermano, se vio turbado por eso. Él había pensado que, porque había conquistado a Samaria hace algunos años y ahora venía conquistando su territorio, él pensó que precisamente, hermanos, él iba a ser destruido también. Ahora, y él, en lugar de apoyarse en Dios,
buscó una política a través de su forma de pensar. El rey Ezequías dijo, bueno, rompió el tratado, voy a hacer algo para detenerlo. Y cuando él piensa de esa manera, le dice, mira, retírate de mi país y yo te voy a pagar el tributo o el impuesto que tú me pidas. Es decir, le puso un tributo, un impuesto elevadísimo, más que el que tenía anterior. Ahora, el rey Ezequías pensó detenerlo al entregarle todo el oro y toda la plata. Pero el problema es que en el corazón del rey de Asiria ya estaba el querer conquistar Jerusalén. Aunque él le diera lo que le diera, a él no le importaba, eso no lo iba a detener. Al contrario, el rey de Ezequías pensó que esta era una política buena y que resultaría que al darle el oro, el hombre se iba a retirar. Pero él estaba dando más fuerza. Pero no lo logró, exacto. Le estaba dando más alas, como decimos. Entonces, al darle todo el oro y toda la plata y ponerle un tributo más elevado, lo que hizo fue empobrecer más su reino Y darle el poder. y el templo de Dios. Porque dice que las puertas que él había retocado con oro, que estaban bañadas de oro, tuvo que arrancarles el oro para dárselo. Porque el tributo que le había puesto no alcanzaba con el dinero que había en las arcas del pueblo. Tuvo que agarrar del templo de Dios para entregárselo. Ahora, eso, hermano, trajo mayor pobreza al reinado de Judá. Y no solo eso. Al hacer Ezequías eso, era una falta de fe en Dios. Amén. Era una falta de fe. Ahora bien, ¿pero qué pasa? El problema fue que Dios tuvo que intervenir. No por lo que Ezequías había hecho. Intervino porque lo habían comparado con otro Dios. Es decir, él iba a honrar su nombre. Es decir, como que él dijera, miren, les voy a demostrar que yo no soy igual a aquellos dioses. Yo soy superior Gloria a Dios. a esos dioses. Y nadie se compara conmigo. Entonces, para honrar mi nombre, les voy a demostrar quién yo soy. Aleluya. Entonces, él tuvo que intervenir en esa lucha donde el ángel mató a 185,000 soldados en una sola noche. Y Senaquerib, rey de Siria, sale como perro con la cola entre las patas, humillado. Porque hasta ese tiempo nadie lo había podido detener. Pero había uno que sí lo podía hacer. Amén. Y ese era Dios. Sí, amén. Ahora, el problema de Senaquerib fue que se metió con Dios. Aleluya. Amén. Ese fue su problema. Sí, amén. Si él no hubiera comparado a Dios, a lo mejor lo hubiera conquistado. Pero el problema de ellos fue comparar a Dios, al Dios soberano, al Dios que ha hecho los cielos y la tierra y todo lo que en él existe, compararlo con un Dios que se hace con manos humanas. Ese fue su problema. Y por eso Dios quiso vindicar su nombre. ¿Por qué? Porque no puede ser comparado con él. Amén. Ahora, y le pongo este ejemplo. Y Dios siempre lo ha hecho así, hermano. Cuando a Dios se le compara con algo tan pequeño, algo que es hecho por manos humanas, Dios vindica su nombre. ¿Por qué? Si usted se recuerda en el primer libro de Samuel, se habla la lucha que tuvo Israel en tiempos del sacerdote Elí. Dice que Israel iba a pelear con los filisteos. Los filisteos capturan el arca del pacto, es decir, donde la gloria de Dios se manifestaba. Y dice que ellos capturan el arca, la llevan a su ciudad, y dice que al llevar a su ciudad, la llevan al templo en donde estaba su dios Dagón. Dagón era el dios más poderoso de los filisteos. Entonces, la victoria que ellos habían obtenido sobre Israel se la habían atribuido a que el dios Dagón les había dado el poder para conquistar no solo a Israel, sino al Dios de Israel también. Amén.
Entonces, cuando los filisteos llevan el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba a su pueblo, dice que ellos, como el arca representaba a Dios mismo, esa arca la llevan y la ponen frente del dios Dagón. Es decir, como diciendo, este es el Dios que tú conquistaste. Y ahí lo dejaron. Cerraron las puertas y se fueron. Al día siguiente dice que entraron. ¿Y sabe cómo encontraron a Dagón? También en el piso lo encontraron. Lo encontraron boca abajo, enfrente del arca. Y dice que ellos volvieron a parar otra vez a Dagón. Y el arca de Dios ahí siempre, como quien dice, esta es tu conquista, por eso te la traímos acá. Como premio de la llevaron. Exacto. Ahora, y se fueron. Y al día siguiente, cuando ellos regresan, pasa algo peor todavía. Dice que Dagón estaba descabezado, sin manos y solo el tronco tendido enfrente del arca. Y eso hablaba que precisamente Dios estaba teniendo victoria sobre aquel Dios poderoso que era de los filisteos, el cual era Dagón, y que no había nadie que podía derrotarlo. Y esto es lo mismo que estaba pasando con el rey de Ezequías. Es decir, cuando su general comienza a retar a Israel y le dice, ¿en quién te apoya? ¿Tú crees que tu Dios te va a salvar? ¿Acaso no has visto las conquistas que tenemos de otras ciudades? Y comienza a mencionar los nombres de las ciudades y le dice, ¿quién de esos Dios pudo defenderlas? Entonces Dios dijo, bueno, porque este criado me está comparando. Me está comparando con esos diosecitos. Y yo le voy a demostrar que yo no soy un diosecito, que yo soy el Dios eterno, el Dios poderoso, al Dios que nadie puede vencer. Y es donde Dios vindifica su nombre y pelea y le hace esa gran matanza precisamente al ejército asirio. Ahora, pero acá Isaías dice, bueno, cuando tú acabes de destruir, vas a ser destruido. Cuando tú acabes de traicionar, vas a ser traicionado. Es decir, cuando él llega ahí, él es destruido, su ejército, y él sale humillado. Se va para su tierra. Y allá se queda. Pero Isaías dice, cuando tú acabes de traicionar, vas a ser traicionado. Ahora, fíjese que cuando, precisamente en este capítulo segundo de los Reyes, capítulo 19 del libro segundo de los Reyes, mire lo que pasa. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 38. Yo quiero que vaya ahí, al capítulo 38. Al 35, perdón. ¿Qué dice? Allí se habla de que en aquella noche el ángel intervino y mató, dice, a 85,000 hombres del campamento asirio. Dice 185,000. 185,000 hombres. Dice, al día siguiente todos amanecieron muertos. Ahora, versículo 36. Entonces Sennacherib, rey de Siria, levantó su campamento y se fue a Nínive. Versículo 37 dice, entonces Sennacherib, un día, dice, cuando estaba orando en el templo de Mirro, así se llamaba su Dios, ahí lo dice, sus hijos, Adramalec, Sarecer, fueron y lo asesinaron. Y ellos huyeron a la región de Ararat, es decir, Armenia. Después reinó en su lugar su hijo Esadrón. Vea bien lo que Isaías está diciendo. Isaías, precisamente en ese tiempo que Sennacherib quiso invadir, Isaías estaba apoyando al rey Ezequías con oraciones. Él estaba ministrando en ese tiempo. Pero oiga lo que dice. Dice que él regresó a Nínive después de la derrota. Y dice que aconteció que un día, ese tiempo, hermano, aconteció que
que un día es como cuando habla en el Génesis de Caín. Dice, en ciertas versiones dice, y aconteció que andando el tiempo. ¿Cómo querían decir después de un tiempo? Cuando él dice, después de pasado ese tiempo, está diciendo que después de muchos años. Por eso esa frase se usa de esa manera. Aquí dice, aconteció que un día, es decir, pasando los años, dice que el rey estaba orando en el templo de Nimrod, es decir, Sennacherib. Ahora, fíjese bien, desde el versículo ese, 36 o 37, al otro versículo, es decir, de versículo a versículo, uno lee, hermano, después de esto, diciendo al día siguiente. Porque a veces hay frases que dice, después de esto, pero ese después de esto, a veces son días, son meses, son años, los que se llevan. Es decir, que hay muchas veces lo que quiere decir después de muchos años. Ahora, y precisamente, cuando dice que aconteció que el rey de Sennacherib estaba en el templo adorando a su dios Nimrod, es decir, cuando él dice aconteció, es decir, que entre esos dos versículos pasaron 20 años. Wow. Fíjese bien. Ahora, pero ¿qué es lo curioso? Si usted va al versículo 7, precisamente, del libro que estábamos estudiando, vaya al versículo 7 de Segunda Reyes, capítulo 18. Capítulo 19, perdón. Segunda Reyes, capítulo 19, en el versículo 7, miren lo que el Señor le había dicho a través del profeta Isaías. Y ya lo tiene. Segunda Reyes, capítulo 19. Ahora le voy a leer desde el 5. Dice, los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías. Isaías les encargó que respondieran a su amo, es decir, al rey. El Señor dice, mire lo que le manda a decir el Señor al rey Ezequías. El Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí. ¿Quiénes? Los criados del rey. Ahora, ¿y quién había ido a dar ese mensaje? No era un criado. Era el general. Pero mire cómo Dios lo ve. Como un criado. Dice, no le tengas miedo a las palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Versículo 7. Mire lo que el Señor le mandó a decir. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país. ¿Y qué dice? En su tierra caerá a espada. Y ahí lo haré morir. Oiga, fíjese lo que Dios le manda a decir a través del profeta al rey de Ezequías, rey de Judá. Dios le dice, no le tengas miedo a esas palabras ofensivas que ellos han dicho, es decir, que lo han menospreciado. No le tengas miedo. Yo voy a hacer algo, le dijo el Señor. Yo voy a hacer un rumor en él para que salga huyendo y cuando lleguen a su tierra lo van a matar. Fíjese que el ángel interviene, mata a 185,000 soldados y él se va. Ahora, estando en su tierra, habían pasado desde esa guerra 20 años. Ahora, verá que al ver esa profecía del profeta, con esas palabras de aliento al rey de Judá, diciéndole, lo voy a hacer huir a su tierra y allá lo van a matar a espada.
Ahora uno podría decir, miren, ya pasaron 10 años Ajá. y el rey ahí está vivito y coleando. Anda arruinando gente todavía, anda molestando. Ahora, pero hay algo, hermano. El profeta Isaías no dijo cuándo. Dios solo le dijo, dile que lo voy a hacer regresar a su país y ya lo van a matar. Pero no le dijo cuándo. Porque Dios no tiene prisa, hermano. Gloria a Dios. Dios no tiene prisa para quitarle la vida a alguien. Mire, a través de esta derrota, el rey de Asiria conoció el poder de Dios. Él pudo haberse humillado y darse cuenta quién era el Dios con el que él estaba peleando. Pero no, se fue orgulloso, se fue resentido, se fue enojado porque no pudo conquistar Jerusalén. Ahora, no quiso reconocer el poder de Dios. Ahora, pasaron años, hermano. Él pudo haber arrepentido y reconocer el poder que Dios había manifestado cuando esa lucha, pero no lo hizo. Entonces, es decir, cualquiera podría decirle, oye, Isaías, se lo estoy parafraseando. Escucha, Isaías, tú dijiste que el rey de Asiria iba a morir, pero ya pasaron 10 años y allá está todavía. Aleluya. Pero mire, al cabo de 20 años, mire cómo es Dios de misericordios. Nos tiene Le paciencia. dio tiempo para que se arrepintiera. Nos tiene paciencia. Y no lo hizo. No lo hizo. Ahora, al cabo de esos 20 años, dice que él entró a su templo a adorar al dios Nimrod. Dice que ahí estaba adorando cuando sus dos hijos, Adramelech y Sarecer, llegaron al templo. ¿Y qué pasó? Lo asesinaron. Fíjense. Sí, amén. 20 años después de haberse dado esa profecía, se cumplió. Y es lo que el profeta dice, precisamente, es lo que está diciendo en el capítulo 33. Después que tú seas traicionado, te van a traicionar. Fíjese que el rey había traicionado el pacto, la confianza con el rey de Ezequías. Él traicionó, él violó el pacto. Pero ¿qué pasó a él? A él lo traicionaron. Ahora, y vea de dónde vino la traición. Sus mismos hijos. De su misma sangre. Es decir, hermanos, a veces uno cree, o las personas creen, que se van a salir con la suya, que van a poder evadir el juicio. Pero no, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no erréis. Es decir, en otras palabras, dice, no se equivoquen. Sí, Amén. No se equivoquen. Dios no puede Dios ser no puede ser burlado. Amén. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Aleluya. 20 años después, le quitan la vida y se la quitan sus propios hijos. Es decir, sus propios hijos lo traicionaron. Ahora, ¿sabe cuál fue y del por qué sus hijos lo matan? Hay una historia, hermano, que se cuenta que precisamente el rey Sennacherib estaba disgustado, estaba enojado del por qué él veía cómo Dios bendecía a Israel. Y él quería saber los motivos del por qué y cómo era que Dios bendecía a Israel. Según la historia, dicen que alguien se le acercó y dice que le dijo, mi rey, Dios bendice a ese pueblo por lo que Abraham hizo con su hijo. Y le comenzó a contar la historia de cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac. Entonces él dice que dijo, bueno, si esta es la forma en cómo Dios ha bendecido a ese pueblo,
Porque este hombre Abraham sacrificó a su único hijo. Entonces quiere decir que si yo sacrifico 2 hijos, la bendición va a ser mayor. Aleluya. Fíjense lo que él pensó. Ahora, él tenía 3 hijos. Tenía a Adramelech, a Sarecer y a Esar-Adón. Esos eran los 3 hijos que tenía este rey. Ahora, como a él le contaron la historia de que precisamente Dios había bendecido a Israel por el pacto de obediencia que Abraham había hecho cuando Dios le pidió a Isaac, él dijo, bueno, yo tengo 3. Si le sacrifico 2, la bendición va a ser mayor todavía para mí. Y tengo un hijo para mi reino. Y dice que ese rumor de que él quería sacrificar a sus hijos llegó a los oídos de ellos. Este es el rumor que le profetizó Y tuvieron miedo de que su padre los mandara a matar y los sacrificara a su Dios, al Dios que este hombre adoraba. Pero ellos se adelantaron y le quitaron la vida. Fíjese bien. Ahora, la amenaza no vino de sus enemigos, sino de sus propios hijos. de quien nadie puede Es decir, despreciar. de donde menos él Se espera. lo esperaba. De ahí vino la muerte. Ahora, por eso dice Isaías, cuando acaben de destruir, será destruido. Ahora, hemos hablado ahorita del rey de Asiria, es decir, y el rey de Sennacherib. Ahora, pero esto fue una profecía con cumplimiento a mediano plazo. Ahora, pero la otra profecía cumplida a largo plazo, esto habla precisamente del rey que va a gobernar en el futuro. Y usted sabe quién es ese rey. Es precisamente el anticristo. Fíjese que precisamente la misma palabra, cuando acabe de destruir, vas a ser destruido. Eso es las palabras que Isaías da en su profecía, con un cumplimiento cercano al reino de Asiria, pero con un cumplimiento futuro al anticristo. Yo quiero que vaya a Daniel capítulo 8, para que podamos ver ese cumplimiento. Daniel capítulo 8, versículo 23. Daniel 8, 23. Mire lo que dice. Cuando el dominio de estos reinos llegue a su fin y las maldades hayan llegado al colmo, el rey insolente y astuto ocupará el poder. Llegará a ser poderoso, pero no con su propio poder. Oiga lo que está diciendo. Que él va a llegar a ser poderoso, pero no con su propio poder. Es decir, a él se le va a dar poder. Y ese poder va a ser de parte de Dios. Dice, destruirá de manera increíble. Triunfará en todo lo que haga. Destruirá a hombres poderosos y también a muchos del pueblo de Dios. Versículo 25. Aquí es donde viene lo que yo le digo. Por su astucia, sus engaños triunfarán. Se llenará de orgullo. Y a mucha gente que vive confiada le quitará la vida a traición. Oiga lo que va a hacer el anticristo. Dice, hará frente ¿a quién? Los príncipes ¿A quién? contra el... A ver. Dice que hará... Muchos estarán confiados, aún se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ajá, ¿y quién es ese príncipe de los príncipes? Cristo. Es Cristo. Aleluya. Amén. Ahora, dice, pero será destruido. ¿Por quién? Sin intervención humana. Ajá, sin intervención humana. Quiere decir que Dios lo va a destruir.
Amén. Es decir, cuando Él haya destruido a muchas naciones, a muchas personas y aún a pueblo de Dios, como dice estos versículos, Dios mismo lo destruye. Dios mismo lo destruye. Ahora, Él va a reinar no por su propio poder, le va a ser dado poder. Es decir, hermano, que los reinos, aunque sean malvados, Dios permite esas cosas para cumplir un propósito que Él tiene en mente. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Porque a veces Dios levanta reyes o presidentes y uno ve que esos presidentes o reyes hacen mucho daño. Y uno dice, bueno, porque Dios los levantó. O sea, Dios tiene un propósito que cumplir con ellos. Dios les da poder. Les permite llegar. Ahora, pero después que hacen lo que Dios quiere hacer, por haber ellos transgredido, porque Dios les da un límite, pero el problema es que a veces el hombre sobrepasa esos límites. Cuando ellos transgreden esos límites que Dios les ha dado, Dios trae juicio con ellos. Es decir, por eso dice el versículo 25, que Él va a hacer guerra con el príncipe de los príncipes y va a ser destruido no por mano humana. Amén. Aquí dice que será destruido por Él, es decir, por el Señor. Es decir, hermano, si se fija cómo la profecía de Isaías tiene cumplimiento temprano en la vida de Sennacherib, pero tiene cumplimiento futuro, es decir, en la vida del anticristo. Es decir, esa es la manera en que las profecías de Isaías son llevadas. Isaías nos lleva aquí y nos lleva al futuro. Nos lleva a un cumplimiento cercano y nos lleva a un cumplimiento futuro. Es de esa manera que Isaías lleva todas sus profecías en el libro. Y les voy a decir algo. Fíjense que en este capítulo 33 tiene dos secciones. La primera sección habla del rey insolente, es de Sennacherib, pero con cumplimiento futuro. Pero después, a mitad casi del capítulo, habla del reinado de Cristo. Es decir, en este mismo capítulo 33 hay dos secciones. Una donde habla de un rey malvado y de una donde habla del rey justo que va a venir a reinar a la tierra. Para que nosotros veamos la diferencia de cómo cada uno de ellos reina. Ahora, ¿por qué? Porque el propósito de Dios es darnos a conocer cómo es su reino cuando Él venga a reinar y cómo será el reinado de este rey perverso. Ahora, para que nosotros, hermanos, podamos elegir, Dios los pone precisamente en balanza dos reinos para que los comparemos y veamos cuál es el reino el cual nos puede convenir más. Amén. Es que Dios, hermano, muestra todo de una manera tan natural y tan abierta que no queda duda. Sí, amén. Es como cuando Dios habla a través del profeta, dice, miren, yo no quiero la muerte de nadie. Yo lo que quiero es que el hombre viva. Dice, les voy a dar a escoger, les voy a poner la vida y la muerte. Escojan. Amén. Eso es lo que Dios dice. Sí. Escojan. Es decir, Y todavía como quien dice Dios, bueno, yo no los voy a obligar, ustedes tienen libre voluntad. Escojan. Porque tenemos libre voluntad. Si usted quiere escoger la vida, dice el Señor, escójala. Pero si quieres escoger la muerte, es problema tuyo. también. Es decir, hermano, que Dios nos muestra a través de la palabra de Dios las dos partes. Sí, amén. Amén. Para que nosotros escojamos, para que nosotros no tengamos duda y que algún día digamos, señores, que jamás me diste a comparar cómo era un reino y cómo era otro. Es decir, Dios no hace nada escondido. Amén. Dios le muestra todo de una manera bien simple a la vida del ser humano. Con el propósito de que el hombre elija el camino que quiere seguir. Porque cuando usted lo elige, cuando el hombre elige su camino, bueno, fue voluntad suya. Sí, sí. Como dice en El Salvador, y por su gusto muere. Sí, pero tiene parada. Es decir, así es como trabaja Dios. Y es lo mismo que nos pone a nosotros como hijos de Dios.
Si nosotros estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, hermano, y usted o yo algún día nos vamos y ya no queremos nada con Dios, ahora nosotros sabemos lo que nos espera. Nosotros no podemos decir, hermano, que yo fui tanto tiempo a la iglesia y nunca me enseñaron la Biblia, yo nunca... No. El Señor le va a decir, ¿sabes qué? Ahí había uno que quizás no te enseñaba a plenitud todo, pero trataba de la mejor manera darte a conocer cómo era. Así que no hay excusa. Y eso es lo que Dios busca en nuestra vida. Por eso es que Isaías dice acá. Dice que cuando acabes de destruir, vas a ser destruido. Es decir, Senaquerib, cuando se le llegó el tiempo, él destruyó, pero después fue destruido. Dice también que cuando él traicionó, también llegó su tiempo, pero después fue traicionado. Y de igual manera sucede con el anticristo. ¿Por qué? Porque mire, esto tiene cumplimiento precisamente en el futuro. Dice, cuando acabes de traicionar, serás traicionado. Vaya a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Nos habla siempre del anticristo. ¿Ya lo tiene? Amén. Daniel 9:27. Durante una semana más, dice, él hará un pacto con mucha gente. Pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Y un horrible sacrificio se convertirá en el altar de los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Oigan. Está hablando, hermano, que cuando el anticristo venga, fíjese que Israel todo el tiempo ha buscado la paz. Todo el mundo quiere la paz. Y este hombre con astucias, con engaños, va a lograr tener dominio sobre todo el mundo. Ahora, pero hay algo. Para lograr ese dominio, va a utilizar a un personaje. Y ese personaje se llama la iglesia. Oiga, ¿a quién va a usar el anticristo? Porque cuando él aparezca no va a decir anticristo. No, él se va a mostrar como un hombre respetuoso, como un hombre sabio, como un hombre, como dice Daniel, entendido de enigmas, es decir, misterios, como un estratega militar. Él va a venir como un hombre que adora a Dios. Así va a venir. Ahora, ¿y por qué le digo que va a usar a la iglesia? Porque precisamente, hermano, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y 18, habla de todo esto. En el 17 dice que precisamente dice, cuando dice que aparecerá una mujer montada sobre un dragón. Oiga lo que dice Apocalipsis. Una mujer montada sobre un dragón. ¿Quién es la mujer? Casi por lo general, cuando habla de una manera simbólica sobre mujer, en este caso, esa mujer que aparece sobre ese dragón es precisamente la iglesia, religión. Es la iglesia apóstata. Dice que esa mujer va a estar cabalgando sobre un dragón. Y ese dragón, dice, tiene 7 cabezas. Y tiene 10 cuernos. Y sobre cada cuerno hay 10 diademas. Oiga bien cómo describe la mujer que monta a este dragón. Es la religión apóstata, es la iglesia. Pero oiga sobre quién va montada. Dice, sobre un dragón color escarlata. ¿Quién es ese dragón? Ese dragón representa precisamente al anticristo o al diablo mismo. Dice que va a estar montada sobre él. Dice que ese dragón va a tener 7 cabezas
Está hablando de perfección, de sabiduría, de conocimiento. Oiga, hermano, si una persona con una sola cabeza tiene grande maldad, ahora imagínese un animal con 7 cabezas. Aleluya. Fíjese la perfección del pensamiento malvado que va a tener esta persona. 7 cabezas. Dice que va a tener 10 cuernos. Esos cuernos representan poder, autoridad, dominio. Y dice que sobre cada cuerno 10 diademas. Eso habla de reinos. Es decir, son 10 reinos que tienen poder y dominio. Pero vea dónde está montada la mujer. Es decir, sobre reyes que tienen dominio sobre la tierra. Ahora, y dice que precisamente Dios dice, ha puesto en el corazón de estos reyes para que la desnuden y la quemen a esa mujer. Es decir, que después que el anticristo haya llegado al poder a través de usar a la religión, el anticristo, cuando haya establecido su reino, ya no va a necesitar la religión. Dice que la va a desnudar y la va a quemar. Eso habla de hacerla desaparecer. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, él dice que él se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y que solamente él va a ser adorado. Ahora, pero vea cómo precisamente va a ser ese reino. Ahora, en este capítulo 9 de Daniel habla y que dice que a él se le va a dar poder y va a hacer todo eso. Pero él dice, capítulo 9, versículo 25. Dice que él va a hacer guerra a mucha gente. Dice que va a ser astuto. Por sus engaños triunfará. Lo que uno ve en los gobiernos de ahora en día. Ahora en día, cuando los reyes o los presidentes ganan, ¿a través de qué ganan? A través de la mentira. Mira, hermano, en las votaciones hay votaciones de gente que ya está muerta y ahí aparece que está votando. Son astutos. Son buenos para lo malo. Y así llegan al poder. Utilizando la maldad, la astucia. Aunque ya después les descubren, pero ya están sentados. ¿Qué pueden hacer? Ya no hay para dónde. Ya lo establecieron. Y así va a ser el anticristo. Dice que sus engaños triunfarán. Y dice que al estar triunfante se va a llenar de orgullo. Y dice que como él va a buscar la paz. Oiga bien, en esos primeros 3 años y medio de paz, dice que la gente va a vivir confiada. ¿Sabe por qué va a vivir confiada la gente? Porque ese hombre no va a mostrar que él es el anticristo. Él va a mostrar, como cualquier otro líder, que está llevando a cabo a propósito lo que todo el mundo quiso buscar y nunca pudo lograr. Pero él sí lo va a lograr. Va a lograr la paz. Va a lograr paz en el Medio Oriente. Usted sabe que el Medio Oriente es como una olla hirviendo. Que de un rato a otro puede haber una guerra, hermano. Pero cuando ese hombre aparezca, precisamente, va a lograr la paz. Paz que todo el mundo ha querido, incluso Israel. Israel, hermano, hay partes del monte en donde está el templo que se lo ha asignado a los musulmanes. Les ha dado una autoridad. Por eso es que ahora, allí donde está el domo de la roca, que es la mezquita de Omar, es un lugar muy respetado y musulmán y que nadie puede tocarlo. Nadie. Ahora, pero cuando el anticristo venga, ¿sabe qué va a hacer? Va a establecer la paz mundial y la paz con Israel y los musulmanes en el Medio Oriente. Todos los que son enemigos de él van a estar en paz. Este hombre va a traer paz al Medio Oriente, porque eso es lo que Israel ha buscado. Todos, hermanos, aquellas Naciones Unidas que están peleando, eso es lo que buscan, paz. Pero no lo han podido lograr. Pero este hombre sí la va a lograr. Ahora, cuando eso pase, ese lugar donde está asignado el domo de la roca, ¿sabe qué? Como va a haber paz, allí se va a levantar precisamente el tercer templo
Ahí se va a levantar. Este hombre, al lograr la paz, va a lograr que ese lugar sea quitado y se levante el templo que Israel siempre ha querido tener. Porque yo le voy a decir algo, Israel ahorita, en este tiempo, él no tiene templo. Él no tiene dónde ofrecer sacrificio. Él, hermano, se va al muro de los lamentos que le llaman, al muro viejo, de lo que era el muro antiguo del templo de Salomón. Ahí se va y se van a orar, a pedir. Ahí nos va a ver usted cabeceando, casi pegándole al muro, porque ellos no tienen un templo, solo tienen ese muro que quedó del templo que ellos tenían donde oraban. Ahora, cuando el anticristo aparezca en ese lugar, que es un lugar muy sagrado para los musulmanes, al establecer la paz, él va a quitar eso y se va a construir el templo. Por eso ese tercer templo, hermano, cuando dice aquí que después de una semana, dice, hará el pacto con muchos, y después dice, va a abolir el sacrificio y todo lo que en ese templo hay, y se va a cometer un sacrilegio. No sabemos qué clase de sacrilegio, pero en los tiempos de Antíoco Epifanes, en los tiempos de lo que es ¿cómo se le llama? El periodo neotestamentario, es decir, el periodo del que ocurrieron muchas cosas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que lo que Antíoco Epifanes hizo es un sacrilegio. Dice que sacrificó una cerda en el templo, en el lugar de los sacrificios, donde se sacrificaban los sacrificios a Dios. Allí sacrificó una cerda, y eso fue un sacrilegio grande para el pueblo de Israel. Ahora, pero igual que el anticristo, dice que en ese templo, al estar construido, al llevarlo a cabo él y construirlo, allí va a cometer un sacrilegio. Y cuando Cristo regrese a pelear con él, ese templo va a ser redestruido. Ahora, pero vea bien lo que dice Isaías. Cuando acabes de traicionar, vas a ser traicionado. Es decir, que a él le va a pasar lo mismo. Y mire lo que dice Israel. Versículo 2. Señor, ten compasión de nosotros, que hemos esperado en ti. Ahora, eso quiere decir, hermano, ten compasión de nosotros, que hemos esperado de ti. Recuérdense que Israel siempre ha estado esperando a Cristo, aunque él ya vino y lo crucificaron, pero lo siguen esperando. Amén. En el Cristo que usted y yo creemos, ellos no creen. Dice, versículo 2, Señor, ten compasión de nosotros, que esperamos en ti. Sé nuestro apoyo todas las mañanas. Mire lo que dice Isaías. Sé nuestro apoyo todas las mañanas. Y dice, y sé nuestra salvación en tiempos de dificultad. Pero oiga lo que Israel dice. Ten compasión de nosotros, que hemos esperado. Israel lo sigue esperando, hermano. Aleluya. Hemos esperado en ti, dice. Sé nuestro apoyo todas las mañanas. Ahora, mire qué bonito lo que Israel, lo que el profeta dice, le dice a Israel, o lo que Israel dice, porque el profeta es la voz del pueblo. Es como que el pueblo lo dijera, Señor, ten compasión de nosotros, esperamos en ti siempre. Sé nuestro apoyo todas las mañanas. Ahora, qué bonito que así dijéramos nosotros. Sé nuestro apoyo todas las mañanas. Ahora, ¿y sabe qué significa apoyo? Es fuerza. Y le voy a poner un ejemplo. Es como que Israel le dijera, este es el ejemplo que le voy a poner, que Israel no tuviera fuerza para levantarse en la mañana. Porque él dice, sé nuestro apoyo todas las mañanas. Es como que uno no tuviera fuerza, hermano, para levantarse. Porque aquí dice ser nuestra fortaleza. Es como que él no tuviera fuerza, como cuando alguien no tiene fuerza para levantarse cada mañana de la cama.
Y para levantarse, muchas veces necesitaríamos un bordón, como el ciego. Se fija que el ciego, él, hermano, puede caminar a tienta, pero no se siente muy seguro. Nomás tiende el bastón y él le camina bien tranquilo, porque siente ese apoyo en el bastón. Y aquí está poniendo una imagen, precisamente el profeta dice, sé nuestro apoyo cada mañana. Ahora, cuando dice apoyo, es decir, lo que dice el proverbio. Proverbios capítulo 3, del versículo 5, creo en adelante, dice Salomón. Dice, no te apoyes, oye, en tu propia prudencia. Es decir, no te apoyes en tu inteligencia. Dice, apóyate en Dios de todo tu corazón. Sí, amén. Oye lo que Salomón dice, no te apoyes en tu prudencia. Es decir, que tu apoyo no sea tu inteligencia. Mejor que tu apoyo sea Dios, dice, apóyate en Él de todo tu corazón. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Amén. Y Él te hará caminar por el camino derecho. Es decir, enderezará tu vereda. Y miren lo que Israel dice, sé nuestro apoyo todas las mañanas y nuestra salvación en tiempos De angustia. de angustia. Ahora, dice aquí, cuando oyen tu voz, los pueblos huyen. Cuando tú intervienes, las naciones se dispersan. Sus enemigos, como nube de langosta, se lanzan sobre ellos y les quitan su riqueza. El profeta está hablando de que precisamente, así como nace Senaquerib, cuando invadía, hermanos, y caía sobre una ciudad, dice que su ejército caía como langostas, llevándose todo lo que podían. Todo. Pero mire, el versículo 5 dice, el Señor es soberano, es decir, el creador del universo. Él gobierna sobre todo. Pues vive en el cielo. Y Él reina en Sión, en rectitud y en justicia. Dice, y siempre le dará seguridad a Israel. Oiga, en tiempos de angustia, Dios siempre le da estabilidad a Israel. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que en tiempos de aflicciones, en tiempos de angustia, darnos estabilidad, que estemos tranquilos. Sí, amén. Porque Él cuida de nosotros. Sí. Porque dice que a Sion la llena de rectitud y de justicia. Y dice que Él siempre le da seguridad. Dice, la sabiduría y el conocimiento son un tesoro que salvan. El temor del Señor es una riqueza. Es decir, hermanos, que la riqueza o los tesoros espirituales que Dios nos da son riqueza para nuestra vida. Amén. Son algo, hermanos, que nos ayudan en los momentos de aflicción. Pero dice acá, versículo 7, oye cómo gritan los valientes en la calle y cómo lloran los enviados a negociar la paz. Los caminos están desiertos, nadie transita por ellos, se rompen las alianzas y los convenios, no hay respeto para nadie. Eso habla precisamente cuando Senaquerib, rey de Asiria, no violó el pacto que tenían con Israel. No respeto. No lo respetó. Ahora, cuando el rey de Ezequías manda embajadores, hermano, y allí habla, dice que mandó a 3 hombres. El tesorero dice que al escriba, a Sebna, también mandó al mayordomo, Eliaquín, mandó a 3 a dialogar con él. Y dice que cuando estaban dialogando, este hombre, el general, le comenzó a hablar, dice, en arameo. Comenzó a decirles, a insultarlos. Y dice
Dice que estos tres enviados del rey de Judá comenzaron a decirle, no los hables en arameo, para que el pueblo no escuche lo que tú dices. Es decir, todas las humillaciones que estaba hablando. Ellos le dicen, mejor háblanos en hebreo. Así nosotros te vamos a entender, solamente nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta del general? Le dijo, mi señor no me mandó a platicar con ustedes, me mandó a decirle esto a todo el pueblo. Wow. Es decir, los embajadores que el rey mandó, No eran para. los humilló. Les dijo, no, yo no he venido a hablar con ustedes, yo he venido a hablarle al pueblo, es decir, a humillar al pueblo para que desconfiaran del rey. Les dijo, no les hables, les dijeron los tres que el rey mandó, no los hables en arameo, hablas en hebreo, porque si hablas en arameo, el pueblo va a entender lo que tú estás diciendo, es decir, todas las humillaciones. Y él les dijo, es que yo no he venido a hablar con ustedes, a mí no me mandaron a hablar con ustedes, a mí me mandaron a decirle esto al pueblo. ¿Qué es lo que quería entonces? No solamente humillar al pueblo, sino infundir temor. Eso es lo que él quería. Y por eso dice Isaías aquí, que dice que los valientes gritan de los enviados a negociar la paz. Lloran. Ahora, ¿por qué llora alguien que es mandado a negociar la paz? Porque no puede hacer paz. Es decir, sus recursos no sirven, no son escuchados. Es como que a uno, hermano, lo manden a hacer algo y allá cuando llega lo humillan y no lo dejan. ¿Qué viene uno? Resentido, viene con dolor, viene con aquello. O sea, llora. ¿Por qué? Porque no ha podido lograr lo que lo mandaron. El rey Ezequías había mandado a estos hombres a dialogar, a hacer un tratado de paz, a dialogar para poder lograr que no se diera guerra. Pero ellos salieron humillando. Por eso ellos lloraban, porque sus recursos no les habían servido de nada, no les permitieron ni siquiera hablar. El hombre les dijo que no era con él ellos que quería platicar. Los ignoró por completo. Ellos se vieron frustrados. Que todas sus intenciones buenas quedaron a un lado, porque no se escucharon. Por eso dice aquel profeta, oye cómo gritan los valientes en la calle y cómo lloran los enviados a negociar la paz. Oigan qué tremendo. Y fíjense que en nuestro tiempo, hermano, pasó algo igual. Hace años se cuenta de que en la historia que hay, se cuenta que cuando la Haya es algo, hermano, que dialoga cuando a veces hay problemas de guerra o problemas de territorio en las naciones. Es como una organización grande de naciones. Mientras esta organización de la Haya estaba dialogando paz y estaba celebrando porque había ganado el triunfo en cierto lugar, ¿sabe qué estaba pasando? Ese mismo día que ellos celebraban y gozaban de alegría porque habían logrado la paz en cierto lugar de la tierra, en Alemania se rompe la Primera Guerra Mundial. Mire qué tremendo. Ellos ganando la paz y disfrutándola aquí por un lado, y otro comienza la Primera Guerra Mundial en Alemania. Y eso se ha dado siempre, hermano. Hitler, Mussolini, Antíoco Epifanes, el anticristo, que es el último rey, ellos van a hacer lo mismo. Estos tiranos nunca han querido la paz, siempre han querido destruir a la humanidad y al mundo entero. Sí, amén. Eso es lo que ellos han querido. Por eso es que dice aquí que ellos gritan. Dice, los caminos están desiertos, nadie transita por ellos, se rompen las alianzas y los convenios, no hay respeto para nadie. Hermano, cuando los tratados se rompen, vea, hermano, cuando los tratados se rompen, ¿qué es lo que pasa? Hay guerras. No se respetan los derechos de las personas, se mata a diestra y a siniestra. Sí, amén. Dice, la tierra está de luto y triste.
El Líbano se marchita avergonzado. El valle de Sarón se convierte en desierto. El Basán y el Carmelo están destruidos. Esto es lo que pasa cuando hay guerra. Cuando no se respetan tratados, cuando no se respetan convenios, alianzas. Todo eso pasa. Hay una devastación total. Y esto es lo que Isaías dice. Cuando el anticristo venga a reinar y rompa ese tratado de paz en los 3 años y medio de esos 7 años, hermano, a esta humanidad le espera algo tan horrible como nunca lo han visto. Hemos escuchado de Primera y Segunda Guerra Mundial, la hemos escuchado, la hemos visto por video, pero nunca lo hemos comprobado en carne propia. Pero cuando este hombre aparezca, hermano, como dijo el Señor, y con esto termino, habrá una tribulación como nunca la ha habido, ni nunca la habrá desde que hubo hombres sobre la tierra. Esto le espera a la humanidad, si no se arrepiente. Pero Dios ha puesto 2 reinos para que los estudiemos. Uno tirano y otro de justicia y paz. El Señor quiere que nosotros, hermanos, tomemos decisiones y las mejores. Porque dependiendo de la decisión que usted y yo tomemos, así será lo que nos va a venir. Dios nunca, hermano, hace algo sin darlo a conocer. Amén. Sí, amén. Para que el hombre no tenga excusa. Para que el hombre no pueda, después delante de él, decir, no, es que yo nunca supe eso. Nunca escuché, nunca me dijeron, nunca lo vi. No, Dios por eso nos pone todas las cosas sobre la mesa. Lo bueno y lo malo. Para que nosotros hagamos buenas elecciones. Así por eso Él pone 2 reinos. Un reino de tiranía y un reino de justicia y rectitud. Para que tomemos buenas decisiones. Así que, hermano, de nosotros depende mucho eso también. Amén. Depende de a dónde vayamos. Dependiendo de cuál es la decisión que tomemos, a ese lugar iremos. Sí, amén. Eso es lo que Dios quiere. Así que, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Porque Dios es bueno. Y porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria a Dios. Para que nosotros entendamos. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites el poder glorificar. Tuya es la alabanza, tuya es la gloria, para siempre. Gracias por mostrarnos, Padre, siempre tu voluntad, lo mejor que tú tienes para la vida del hombre. Pero también muestras no solamente el buen camino, sino el mal camino. Como dice tu palabra, hay un camino ancho y un camino angosto. Un camino por donde todos entran y un camino por donde muy pocos caminan. Igual también, Señor, hay un cielo como hay un infierno. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tomar buenas decisiones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y asimismo también a estas personas, hermanos o no hermanos, amigos, donde este mensaje llega. Padre, ellos están avisados. Nuestra responsabilidad es poner sobre la mesa lo que tú nos pones a nosotros, para que puedan hacer buenas elecciones. De ellos depende, Señor, la decisión que tomen. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Llévanos con tu paz y con tu bendición.